¿Hay alguien dentro de ti que sabes que tiene que salir? ¿Quieres liberarte del perfeccionismo y vivir desde tu autenticidad? De esto y mucho más hablamos hoy con Mariana López, de Mariana y la Vida. Ella es escritora, conferenciante y emprendedora. Superó una gravísima enfermedad y a día de hoy nos habla de cómo la resignación es un punto de llegada, pero la aceptación es un punto de salida. Bienvenidos a Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Este es el episodio 81, Fuerte, Feliz e Imperfecta con Mariana y la Vida. Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Una conversación entre amigas sobre lo divino y lo humano. Consejos prácticos para una infusión de espiritualidad en tu día a día. Con Wendy Bosch y Magui Moreno. Hola querida comunidad, bienvenidos a otro episodio de Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Yo soy Wendy Bosch. Y yo soy Magui Moreno. Y hoy tenemos el honor, el privilegio, el placer de tener una conversación con una mujer que yo admiro muchísimo, tanto en lo personal como en lo profesional. Es Mariana López de Mariana y la Vida. Y aunque yo podría presentarla con mis propias palabras, sus palabras se me hacen increíbles, muy poderosas. Entonces voy a leerles su biografía que me encanta. Y dice: mi presentación formal es que soy escritora, conferencista y emprendedora. Mi presentación informal es que soy una mujer de muchas ideas y una pasión enorme por compartirlas. Mi presentación poética es que nací 2 veces. Perfeccionista extrema desde niña, siempre busqué complacer a otros y cumplir expectativas. Afortunadamente, a los 19 años, la vida me dio la oportunidad de volver a nacer. Después de sobrevivir una complicada cirugía en el cerebro y su proceso de rehabilitación, aprendí a verme de una manera diferente, fuerte, feliz y hermosamente imperfecta. Ahora mi misión es ayudar a otras mujeres apasionadas a liberarse del perfeccionismo, aceptarse a sí mismas, enfrentar sus miedos y perseguir sus sueños. ¡Wow! Mariana, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Qué palabras tan potentes, ¿eh? Qué bárbaro. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, porque como, bueno, platicábamos un poquito ahorita que empezamos, ya por fin se nos hizo desde cuando estábamos con ganas de tener esta conversación, entonces estoy encantada. Bienvenida, Mariana, es un gustazo tenerte aquí y creo que esto va a dar para largo. Vamos a ver si somos capaces de mantenerlo dentro de la hora. Sí, pero a ver, para comenzar como siempre, vamos a empezar desde el principio, ¿no? Como se diría. Y yo creo que en parte de tu biografía, pues es esto de que naciste 2 veces a tus 19 años, que te enfrentaste a una situación muy fuerte, muy difícil, la sobrevives y finalmente te conviertes en esta persona que hoy eres y que compartes también cosas que son esenciales y que son importantísimas para todas. Cuéntanos este viaje, este proceso y también si algunas de las herramientas que hoy enseñas estaban en tu vida antes de este experiencia que te da la vida o si nacen a partir de, y entonces empiezas con tu trabajo. Cuéntanos. Okay. Bueno, me encanta la pregunta y casi nunca me la hacen así. Casi siempre más bien lo que preguntan es como el cambio, ¿no? O sea, ¿cómo cambiaste después de esta experiencia? Y me encanta el planteamiento que es, ¿cambiaste o ya tenías todo eso desde antes, ¿no? Porque justamente eso es parte del mensaje central de lo que ahorita manejo. Entonces, digamos, a grandes rasgos, y como dicen, ¿no? Para no extendernos demasiado, voy a resumir rápidamente cuál es este proceso de transformación. Básicamente es, yo tenía 19 años, esto fue en el 2009, hace casi ya 10 años. Estaba estudiando segundo semestre en la universidad, diseño gráfico, todo muy normal. Digamos, mis preocupaciones eran las preocupaciones de toda la vida para mí, ¿no? Las calificaciones, la escuela, los trabajos, todas estas cosas. Pero en mi segundo semestre estaba haciendo el verano, empecé a tener problemas de la vista con mi ojo derecho, empecé a ver como una manchita.
Yo lo atribuí originalmente a la carrera porque pues finalmente es muy visual, mucho trabajo pues de estar haciendo planos, cosas de este tipo, que yo pensé que era a lo mejor como vista cansada. Para no hacerles el cuento largo de todo el proceso, esta manchita en el ojo acabó siendo el diagnóstico de un tumor en el cerebro, ¿no? Yo empecé en una óptica yendo a ver que me mandaran lentes y acabé pues en la oficina en el consultorio del neurocirujano, de varios neurocirujanos, y pues con una cirugía para sacar este tumor que ya estaba muy, muy grande. Yo antes de eso nunca había tenido dolores de cabeza o mareos o pues nada que me hubiera dado la pista de que había algo por ahí, y entonces cuando llegué al consultorio del doctor, el tumor ya estaba demasiado grande y ya era necesario operarlo casi que inmediatamente, ¿no? Tal cual me diagnosticaron un domingo, el lunes fui a los estudios, tal y tal, martes y miércoles vi todos los doctores que nos pasaron contacto, y el jueves tempranito en la mañana ya me estaban operando. Entonces fueron así como 3 días en los que mi vida cambió por completo, ¿no? Entonces, a raíz de esa experiencia, pues tuve muchos aprendizajes. La cirugía fue muy complicada, el pronóstico era de 2 semanas en el hospital. Me acuerdo que lo que yo le pregunté al doctor esa vez que fue, ¿puedo regresar a la universidad el siguiente semestre? O sea, eso siempre era como lo académico, siempre era mi preocupación, ¿no? Y me dijo que sí. Yo entré a la cirugía con la idea, pues, de que eran 2 semanas. Yo pensé que lo más que iba a cambiar mi vida era que iba a salir rapada y que iba a tener que usar máscaras o algo así. Creo que hasta platiqué con algún amigo de eso alguna vez. Y pues lo que eran 2 semanas originalmente se convirtieron en 6 semanas en el hospital, 4 meses en un centro de rehabilitación, muchas secuelas, tuve que volver a aprender a caminar, esta secuela que tengo ahorita de la disfagia, que me alimento por medio de una sonda en el estómago, o sea, muchas cosas que yo no esperaba, que fueron precisamente las que me llevaron pues a este cambio y a aprender muchas cosas sobre la vida, pero también sobre mí misma. Entonces, digamos, ese es como el proceso, ¿no? Es a grandes rasgos. Y en cuanto a tu pregunta que me comentas, ¿no? Todas estas cosas que aprendí, pues que soy una mujer fuerte, que esta cuestión de vivir plenamente imperfecta, ¿no? Todas estas cosas que ahora vivo, que a lo mejor cosas incluso que, no sé, experiencias que he tenido a partir de ese momento que antes no hubiera tenido porque a lo mejor no me hubiera atrevido a hacer, cosas de ese tipo. Aprendí mucho y fueron posteriores a la cirugía, pero lo que he aprendido es que todas esas cosas ya las tenía desde antes de la cirugía, pero no había sabido verlas, ¿no? Entonces, un poco la respuesta es, todo eso ya estaba dentro de mí, pero no lo había logrado ver y por lo tanto no había logrado sacarlo a la superficie, ¿no? Entonces, lo que ahora trato justamente pues con mi mensaje es esto, ¿no? Es date cuenta de que tú tienes mucha fuerza adentro de ti, que ya está ahí, y lo que tienes que hacer es sacarla a la luz, ¿no? Luego les digo, no tienes que tener un tumor en el cerebro como yo para darte cuenta de eso, ¿no? Yo ya lo tuve, yo ya me di cuenta, ahora lo que quiero es que tú te des cuenta que ahorita en este momento tú tienes esa misma fuerza, y pues es nada más aprender a verla, ¿no? Entonces es un poco por ahí. Y yo creo que ese es un mensaje súper importante, Mariana, porque realmente la mayor parte de nosotros, como que en muchos casos nos hace falta ese cambio, esa crisis, esa tal vez desgracia, ese desafío para replantearnos la vida, ¿no? Y en el fondo, lo que tú acabas de decir es muy importante, yo creo que vale la pena repetirlo, que es que toda esa fortaleza, todas esas cualidades, todas esas ganas de vivir, todo eso tú ya lo tenías antes y que en realidad ese tumor cerebral, en tu caso, esa operación, ese posterior recuperamiento con todas las secuelas que te quedaron y que has tenido que, bueno, pues que adaptar a una nueva vida, han sido simplemente el catalizador
de lo que ya estaba en ti, ¿no? Es decir, y de lo que está en todos nosotros. No es que unos lo tengan y otros no, todos lo tenemos, pero en muchos casos nos hace falta esa imagen, ¿no? De que hay que tropezarse con una piedra en el camino para realmente caerse y darse cuenta de todo lo que llevamos a cuestas que a lo mejor no nos hace falta o que no necesitamos o que hay que cambiar, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, pues para mí ha sido he tenido varias piedras en mi vida, todo el mundo tiene piedras, ¿no? Pero en mi proyecto actual apoyo a padres de niños con autismo porque yo soy madre de un niño con autismo y eso en mi vida ha sido un gran revulsivo, ¿no? Entonces, sí que es cierto que la gente a menudo como que somos vagos. No queremos pegar esos cambios hasta que no nos pasa algo en nuestra vida que nos fuerce a llevar ese cambio. Entonces me gustaría que hablases un poco sobre cuál encuentras tú en el trabajo que haces con tus clientes, cuál encuentras tú que es la motivación principal para que la gente lleve a cabo esos cambios y realmente se conozcan mejor y puedan sacar aquello que tienen, que saben que lo tienen, pero que de alguna manera les cuesta sacar. Híjole, pues yo creo que la motivación en general siempre es como esta sensación de sentirte realizada, ¿no? No sé bien cómo explicar este empuje o jale, ¿no? Más bien, siento que es más algo que te jala que algo que te empuja, de sentirte plena, de sentirte realizada. Y siento que es mucho lo que tú en el fondo sabes que puede ser tu vida o la persona que tú sabes en el fondo que es, ¿no? Yo tengo muy claro en mí misma, por ejemplo, y por poner un ejemplo súper sencillo, a lo mejor un poquito mundano, ¿no? Pero estas cosas que te identificas en la universidad, en la escuela, yo tengo muy claro que yo siempre he sido como una persona más introvertida, ¿no? Como más casera, es la palabra que siempre he usado, no, soy de pocas amigas, y eso me hace, o sea, así vivo realizada, así vivo plena, no necesito más, pero el ego, ¿no? Siempre como que esta vocecita que te dice, debería ser así, debería ser asado. Cuando estás en la universidad, en la prepa, cuando eres adolescente, pues lo que debería ser es social, ¿no? Deberías salir a fiestas, deberías hacer esto, deberías hacer el otro. Y yo siempre tuve esta voz adentro, ¿no? Pero a la par de esa voz, yo siempre he tenido muy claro, y lo tengo claro también porque he sido siempre de escribir diarios y cosas de estas, y algo que se repite mucho es que yo siempre supe perdón, está sonando, ya, no se me ocurrió apagar mi teléfono, disculpen. Auténtica, esto es momento imperfecto. Momento imperfecto. Me cortaron la inspiración, oiga. Ya, modo avión, listo. Bueno, a la par de esta cuestión de querer ser alguien diferente, por ponerlo en esos términos, yo siempre he tenido muy claro que en el fondo también tenía esta como certeza de que yo era alguien diferente, ¿no? Y yo siempre decía, con mi hermana o con quien sea que platicara, gente cercana, yo decía, es que yo sé que si me conocieran, se darían cuenta de que soy X o Y, ¿no? La palabra que sea que tú siempre has querido ser. Uh-huh. Y siento que en el fondo todos tenemos esta certeza de lo que somos, de lo que podemos ser, y que a lo mejor como que nos da un poquito de miedo o como que no nos permitimos salir completamente, mostrar completamente esto que en el fondo somos. Y siento que esa es la motivación, o sea, como esa certeza que tienes en el fondo de, es que yo puedo ser así, es que mi vida puede verse así, pero no puedo, ¿no? Ese es como, es que no puedo, es que me da miedo, es que mis circunstancias, ahí ya cada quien le pone el obstáculo que le tenga que poner de acuerdo a su vida, pero siempre es eso, es como esa idea interior, esa certeza interior de que sé que puedo llegar a esto que quiero,
porque si no lo supiera ni siquiera lo buscaría, ¿no? Pero no sé cómo llegar a eso, no sé cómo llegar a esa vida que imagino, a esa persona que visualizo, que finalmente es la certeza que tienes adentro, ¿no? De lo que puede ser. Yo lo veo por ahí más o menos. Sí, no, y me parece muy, muy, muy interesante lo que dices de la certeza de lo que somos, ¿no? Que es como algo un poco... siempre estamos buscando, es lo que acabas de decir, tú siempre estamos buscando ser... y al final lo que estamos, en el fondo estamos como deshaciendo lo que queremos hacer, ¿no? O sea, estamos muchas veces escondiéndonos. En tu trabajo hablas mucho de la vulnerabilidad, hablas mucho de, por supuesto, del perfeccionismo, pero eres prueba directa, ¿no? De que incluso teniendo secuelas físicas y por supuesto, habiendo llevado pues una trayectoria difícil de recuperación de un tumor cerebral, no tienes, por lo menos ahora, eso no te deja esconderte. O sea, tú quieres salir, tú te muestras tal como eres, no tienes esa vulnerabilidad. Bueno, obviamente la vulnerabilidad la tenemos todos, pero no dejas que esa vulnerabilidad te mantenga escondida, ¿no? O ese perfeccionismo. Yo, para meter mi cuchara, ahí también, como se diría en México, no, porque vamos, varias cositas de lo que se ha platicado ahorita, ¿no? En el podcast, en mi trabajo personal, por ejemplo, hay una frase que es de Rumi, ¿no? Que es mucho como el resumen de lo que tú comentas, ¿no, Mariana? Y que es, o sea, ya somos lo que buscamos, o sea, ya lo somos. El problema es que no lo vemos, ¿no? Todos los seres humanos nos enfrentamos a lo que se conoce como la noche oscura del alma, o a momentos difíciles, o a sufrimientos, a obstáculos, ¿no? A la gran caída, como yo le llamo la gran caída de la mente al corazón, ¿no? O sea, siempre ocurre algo. El problema es que muchas personas se quedan viendo nada más la tragedia, o sea, ven el obstáculo, ven el problema, ven esta oscuridad, ¿no? La gran diferencia entonces es no lo que sucede, sino la manera en que lo miramos, ¿no? O sea, ¿con qué mirada vemos las circunstancias que nos ocurren? Somos capaces de, en lugar de ver el obstáculo, ver la oportunidad para crecer. Cuando estamos en esta noche oscura, tenemos esta capacidad para saber que pronto llega la luz, o sea, pronto llega la luz, ¿no? Creo que sí, pues, cuando tú dices, ¿no? O sea, ya tenía en mí todo esto que hoy comparto, pero no lo había visto, creo que es como el gran meollo en la vida de todos, ¿no? O sea, no tiene que ver con lo que sucede, sino con la mirada interior, como yo le llamo, ¿no? Me hablas también de que, bueno, tú has encontrado con las personas con las que trabajas de manera personal, por ejemplo, que esta gran motivación es las ganas de sentirse plenas, las ganas de realizarse. Yo creo, tú crees también por tu trabajo, o sea, que definitivamente no tiene que ver con tener o ser esta persona perfecta. ¿No? Con tener la vida perfecta, o sea, la plenitud no tiene que ver con esta perfección, ¿no? De cuando todo esté bien, entonces voy a ser feliz, entonces seré plena. Tú compartes en tu trabajo y vives también ¿no? Como, vamos, un juego de palabras muy presentes en tu trabajo, ¿no? Es ser hermosamente imperfecta, ser plenamente imperfecta, ¿no? Que es encontrar esta plenitud, la realización en lo que hoy eres, no en lo que quizá te conviertas, ¿no? Sí, no, y eso también viene de mi proceso, ¿no? Todo lo que he aprendido, y por eso siempre les digo, o sea, yo ya pasé por el tumor, yo ya pasé por todo esto, casi que les doy el acordeón, así lo que yo ya aprendí para que no lo vivan ustedes desde esa perspectiva, porque después de la operación,
digamos, todo esto que yo aprendí es en retrospectiva, ¿no? No, hay gente que me pregunta y le digo, o sea, no es como que me desperté en el hospital y dije, ya, esto es una nueva oportunidad, voy a vivir diferente, o sea, ha sido un proceso y lo he aprendido hacia atrás, ¿no? Entonces, lo que yo viví cuando me desperté, cuando en el hospital tal, fue como, yo lo veía como una especie de pausa o como un limbo, como en México decimos pidos, ¿no? O sea, como, ok, está detenido el tiempo, ahorita estoy en recuperación, esto no cuenta, ¿no? No cuenta, no es la vida real. Cuando salga y cuando ya esté otra vez en mi vida normal, entonces, ¿no? Voy a ser diferente, entonces voy a hacer esto, entonces pónganle lo que quieran ponerle, pero era esta visión de decir, esta no es mi vida, ¿no? Y estoy esperando a que regrese mi vida normal, a que regrese mi vida de antes. Y para mí creo que el duelo más fuerte no fue tanto, no sé, pues el tumor, las secuelas, tal, no sé cuánto. Mi duelo más fuerte fue cuando pasa la recuperación, ¿no? Pasa ya un tiempo, me empiezo a reincorporar a mi vida y me doy cuenta de que la vida nunca va a ser como antes, ¿no? La vida nunca va a regresar a lo que era antes. Yo nunca voy a ser la que antes, la dinámica de mi familia nunca va a ser la que antes, o sea, la vida ya cambió porque la vida no se detiene, ¿no? La vida sigue avanzando y lo que yo estaba esperando como cuando regrese mi vida normal es, no, esta es mi vida ahorita en este momento. Entonces, cuando yo vivo este duelo y digo, es que esta es mi vida, es que no va a regresar a ser lo que era antes porque el tiempo no regresa, ¿no? Es ahorita. Ahí es cuando empiezo a darme cuenta de decir, ok, entonces, ¿qué hago ahorita? Porque no puedo seguir esperando, ¿no? Y fue un proceso como muy orgánico y muy, y de tiempo, ¿no? O sea, fue largo, fueron años de irme dando cuenta, pero es esa parte, ¿no? Es como, la vida es lo que tú dices, Wendy, es ahorita y no puedes esperar a que algo suceda, porque cuando tú estás esperando a que algo suceda, normalmente es símbolo de, o significa que hay algo adentro que como que no te checa, ¿no? Entonces, y esta cuestión del perfeccionismo es justo eso, es como, es paradójico porque pensamos que el perfeccionismo es como esta vida que no tiene cosas malas o pensamos que es, hablando por ejemplo de un trabajo, ¿no? Pensamos que el perfeccionismo es seguir trabajando hasta que lo dejemos como en su punto, pero en realidad el perfeccionismo es la falta de acción hasta que no sucede una condición perfecta, ¿no? O sea, hasta que tú no sepas que vas a poder tener el trabajo perfecto, ni siquiera lo empiezas. Es una procrastinación en realidad. Exacto, exacto. Y es curioso que las dos empiecen por P, pero son un poco intercambiables en ese sentido. El perfeccionismo es la excusa es una de las excusas, que hay muchas también, de la procrastinación, ¿no? Y a mí, Mariana, me gustaría que tal vez ahondásemos en este tema porque en tu trabajo haces mucho hincapié en la importancia de deshacernos precisamente de la idea del perfeccionismo, de aceptar nuestra vulnerabilidad, ¿no? De vencer a nuestros miedos. Son grandes temas, ¿no? Que todos, independientemente de nuestra personalidad y de nuestra situación personal, todos tenemos que lidiar con ellos a lo largo de la vida, ¿no? Y de hecho tu comunidad en Facebook se llama Vida Plena para Mujeres Imperfectas. O sea, volviendo a esto, lo de hermosamente imperfecto, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco más sobre esto, que yo sé que es un megatema, o en realidad son muchos temas como intercalados, ¿no? Entremezclados entre sí, pero cuéntanos un poco más sobre esto, sobre todo a nivel de darnos ejemplos o consejos específicos para las personas que nos escuchan, para que puedan empezar a ser imperfectamente perfectas. Y sobre todo, yo que o sea, esto es como lo de Alcohólicos Anónimos. Yo soy perfeccionista anónima. Yo también he sido muy perfeccionista y lo sigo siendo en ciertos ámbitos de mi vida, pero digamos que me estoy recuperando, ¿no? Entonces, para una persona que
se considere perfeccionista y que sobre todo vea el coste de ese perfeccionismo en su vida, ¿cómo le dirías tú que empiece pues a transmutar esto, a ser un poco más vulnerable, a abrirse, a dejar de querer ser tan perfecta o tan perfecto? Sí, bueno, creo que primero es como importante hacer esta diferencia de decir, ser perfeccionista no quiere decir que quieres que todo te quede bien, ¿no? De pronto surgen, a partir de que empiezo a hablar de esto de la imperfección, ¿no? De pronto surgen a lo mejor con amigas, ¿no? Es que estoy ajustando esto porque todavía no, y es como, pues no, que imperfeccionismo, ¿no? Y dices, es que no es lo mismo, ¿no? O sea, el imperfeccionismo no significa que no trabajas para mejorar. Entonces, es como esta diferencia de decir, es justo esta procrastinación que dices, ¿no? Para mí, el tema nace precisamente escuchando un podcast. Yo tenía muchas ganas de escribir un libro, llevaba años diciendo que iba a escribir un libro desde que me operaron, el libro. Tenía yo post-its, notas en mi teléfono, ¿no? Así de cuando escriba mi libro, voy a escribir esto, cuando escriba mi libro voy a escribir esto otro. Pero nunca lo empezaba porque es que todavía no es el momento, es que estoy en la universidad, es que tal y tal, es que todavía no estoy lista, es que no sé cómo escribir un libro, vaya, el número de pretextos que sean, ¿no? Y un día escuchando un podcast, precisamente, de un profesor de la Universidad de Harvard, que se llama Tal Ben-Shahar, y él habla de perfeccionismo, él empieza a hablar sobre esto, ¿no? El perfeccionismo no es esta necesidad de mejorar, el perfeccionismo es el todo o nada. Es o tengo la circunstancia perfecta para empezar o no empiezo, ¿no? Escuchaba en un podcast también alguien que dice, voy a correr todos los días 10 kilómetros. Y entonces, si hay un día que no me da tiempo de correr 10 kilómetros y nada más me va a dar tiempo de correr 5, entonces mejor no corro. Porque son 10 o nada, ¿no? Y es como, bueno, 5 son mejor que 10, no, pero dije que iba a correr 10 y no me da tiempo de correr 10, entonces no corro. Entonces, ese es el perfeccionismo, es ni siquiera empiezo porque sé que no está la circunstancia, sé que no estoy lista, sé que tal, lo que sea. Por otro lado, yo creo que las mujeres tenemos doblemente este mal del perfeccionismo porque existen muchas expectativas para nosotras como mujeres que tenemos que cumplir a todos los niveles, ¿no? Físicamente, familiarmente, laboralmente, y entonces pues es el doble, porque entonces ya tienes una expectativa, ya tienes algo que se espera, que lo grave es que está tan adentrado en la sociedad desde hace tanto tiempo, que tú misma ya lo tienes también para ti, o sea, tú también tienes esa expectativa para ti. No es nada más desde afuera, ¿no? Entonces, lo interesante es cuando te das cuenta de esta parálisis que te genera el perfeccionismo. Y entonces cuando yo digo que ser imperfecta te empodera, lo que quiero decir es que cuando te liberas de esta, cuando te das cuenta, por ejemplo, el ejemplo de correr, ¿no? Cuando te das cuenta que 5 kilómetros efectivamente son mejor que 10, son mejor que 0, ¿no? Aunque no puedas llegar a los 10, entonces vas a correr esos 5 y eso te va a hacer crecer. Y entonces te das cuenta que cuando te quitaste esta cuestión de a fuerza tengo que correr los 10 kilómetros que dije, lo que estás haciendo en realidad es permitiéndote actuar, permitiéndote crecer, permitiéndote mejorar, y entonces eso te empodera porque dices, ok, pero todos los días corro 5 kilómetros. Cuando antes corría 0 kilómetros porque tenía esta idea de decir, hasta que no pueda correr 10 todos los días, no corro ni uno, ¿no? Y si eso lo trasladas a otras áreas de tu vida, las áreas que tú quieras, ¿no? Pedir un aumento en el trabajo, a lo mejor alguna cuestión en la relación de pareja, simplemente expresarte, ¿no? Decir lo que piensas sin este miedo a lo que otra persona va a pensar de ti,
o lo que va a suceder si dices X o Y, cuando te quitas esa imagen de los 10 kilómetros, entonces vas dando pasos pequeños. Y eso es lo que yo siempre trato de decir, porque como que siento que en este tipo de blogs y ondas motivacionales, como que siempre la idea es aviéntate, corre, ¿no? O sea, sube la montaña. Y yo siempre soy de la idea más bien como de, o sea, poquito a poco, o sea, pasos pequeños, porque cuando te pones esa presión de la montaña, es la misma presión de los 10 kilómetros, ¿no? No voy a subir la montaña, no te estoy pidiendo que subas la montaña, te estoy pidiendo que des un pasito y ya. Y luego das otro, y luego das otro, y luego das otro. Entonces, a niveles prácticos que decías, Magui, es eso, o sea, es dar los pasitos chiquitos. Y esos pasitos chiquitos te llevan a la cima de la montaña, pero cuando lo primero que te pones en la cabeza es la cima de la montaña, ni siquiera empiezas porque dices, empezando por ¿a qué hora subo la montaña? Claro, no voy a llegar. Y además ahí yo creo que es donde entra el tema del miedo, ¿no? Que también me gustaría que hablases un poco sobre esto, porque hay muchísima gente, en realidad todos, una de las razones por las que, bueno, procrastinamos o tenemos la excusa del perfeccionismo es porque lo que nos da es miedo, es que estamos aterrados de equivocarnos, de hacerlo mal, de que se nos juzgue. Básicamente no estamos en contacto con nuestra vulnerabilidad, ¿no? O sea, es un poco el hecho de que todos somos imperfectos y todos nos vamos a equivocar. O sea, eso lo tienes ya garantizado. Te vas a equivocar sí o sí. La vas a cagar sí o sí, como decimos en España. En algún momento vas a meter la pata. Pero eso no es negativo, ¿no? Eso no tiene por qué paralizarte. ¿Cómo lo ves tú? Sí, no, eso es lo más difícil. Yo creo que el miedo es de las cosas más complicadas de trabajar, porque además todas y todos sabemos que nadie es perfecto. O sea, y eso lo dices y lo tienes bien claro. Y dices, no, sí, yo sé que nadie es perfecto, pero aunque sabes conscientemente, de todos modos, tienes esta expectativa de que tú sí tienes que hacerlo sin equivocarte. Uh-huh. Y bueno, ahí hay como, pues también muchos niveles de miedo, ¿no? Porque el miedo es parte de todos, igual que la imperfección es parte de todos. Y yo personalmente siempre lo digo, tengo una relación muy cercana con el miedo. No sé si conozcan más o menos el eneagrama. Sí. Uh-huh. Bueno, yo soy 6 en el eneagrama, ¿no? Y la motivación del 6, que ves que en el eneagrama la motivación es como de esta debilidad, es el miedo. Para mí el miedo siempre ha sido desde pequeñitos, ¿no? Desde el miedo a, no sé, una araña, que a lo mejor es... entonces lo tienes en común con Wendy. Sí. No, sí hay 1000 cosas en común, 1000. Sí. Sí. Desde eso hasta algo pues ya más grande, ¿no? Que yo siempre hablo, pues el miedo último del ser humano siempre es el miedo a la muerte, ¿no? Entonces como que, digamos, entre esos dos hay toda una serie de niveles y de miedos y de cosas que en mi vida siempre han estado muy presentes y que no voy a decir que no muchas veces tomo decisiones pensando en esos miedos, ¿no? Esos miedos muchas veces son los que te motivan a tomar decisiones. Pero cuando empiezo a cambiar, cuando empiezo a darme cuenta, es dos cosas. Una es cuando me doy cuenta que tener miedo no me hace una persona miedosa, ¿no? Porque siento que lo que me estaba pesando más que mi miedo era la etiqueta que me ponía de soy muy miedosa. Y dos, cuando me doy cuenta de que el miedo no se me va a quitar y que entonces lo que tengo que hacer pues es vivir con el miedo. Hay una película de hace tiempo que seguramente vieron, o bueno, a lo mejor vieron, de A Beautiful Mind. Sí. ¿Con quién? No, bueno. Es con este actor australiano, el de Gladiator. Russell Crowe. Russell Crowe. Nobel. El genio. Ya. Sí, ya. Ajá. Esa. Y él tiene esquizofrenia. Sí. Voy a mega spoilear la película para todas las personas que no la hayan visto. Pero al final,
al final de la película, nosotros como audiencia vemos las cosas que él ve, ¿no? En la película, las cosas que él imagina debido a su esquizofrenia, nosotros las vemos. Ujú. Y al final de la película hay una escena que siempre me conmueve mucho, en la que un amigo le pregunta si ya está bien, ¿no? Si ya no tiene estas cuestiones que imagina. Y él se voltea y ve a estas visiones, digamos, que nosotros hemos visto a lo largo de la película y que sabemos que pues son parte de su esquizofrenia, y las ve y dice, no, sí, ahí están, pero ya aprendí, o sea, que caminan junto a mí, ¿no? Y ya aprendí a no hacerles caso, nada más los saludo, hola, ahí están, muy bien, qué bueno. Y pues sigo sabiendo que ahí están. Y es un poco eso con el miedo, ¿no? Yo cuando me di cuenta que dije, por ejemplo, el miedo, me da mucho miedo viajar en avión. O sea, otra cosa que tenemos en común, las tres. sea, qué bárbaro. Ajá. Pero antes, pues batallaba yo mucho con eso y nunca me he impedido de viajar porque me gusta mucho viajar, pero era mucho más fuerte el miedo, ¿no? O sea, era como incluso de así necesitar la mano de alguien, así de, ay, ya vamos a despegar, ¿no? Cuando me doy cuenta que, ok, ya me di cuenta que ese miedo no se me va a quitar. O sea, me puedes dar todas las estadísticas que quieras de que es más probable que me muera en un coche y me va a seguir dando más miedo el avión. Cuando yo me doy cuenta de eso, de que digo, ok, pues no se me va a quitar, dejo de pelear con él y entonces me subo al avión y como esta película, ¿no? Ahí va junto a mí sentado porque no se me va a quitar. Pero eso te libera impresionantemente porque normalmente tienes el miedo y además la pelea contra el miedo. Y entonces, la resistencia, ¿verdad? La resistencia a ese miedo, básicamente. Y entonces es la doble carga, o sea, cargas con el miedo y cargas con tu odio a ese miedo. Sí. Entonces es como, ok, bueno, no puedo correr los 10 kilómetros, no puedo vivir sin el miedo, pero ¿qué es mejor que nada? Pues quitarme esa resistencia. Y entonces ya me libero de la mitad del peso. Y ahí puedes empezar a trabajar los miedos, ¿no? Empezar a trabajar, o sea, porque el miedo es muy complicado, pero lo primero es quitarte esa resistencia. O sea, lo primero es decir, siempre voy a tener miedo. Y cada quien va a tener, todo el mundo en la vida no hay nadie que no, a menos que a lo mejor sea algún trastorno, que seguramente hay, como la gente que no siente culpa o así, pero fuera de eso, todo el mundo tiene miedo siempre. Los miedos dependen de tu experiencia de vida, ¿no? De tus circunstancias, de lo que has vivido, pues entonces van cambiando. Hay ciertos miedos que todos compartimos, hay ciertos miedos que son exclusivos o no exclusivos, sino más bien como muy personales. Pero todo mundo tiene miedo siempre y nadie te puede decir que no tiene miedo. Entonces, cuando llega esa aceptación, ahí desde esa aceptación puedes empezar a trabajarlos. Lo primero es quitarte esa resistencia al miedo. Sí, porque, bueno. Solo un breve apunte para los que nos escuchan, que tenemos un episodio precisamente sobre esto. Uy, yo quiero hablar tantito. Así, yo tantito otra vez. No, porque, vamos, o sea, quiero volver a lo de la perfección y todo esto también y a hilarlo con lo de el miedo ahorita también. Ok, tú hablas, Mariana, entonces que el perfeccionismo es esta espera constante, ¿no? De que las circunstancias sean las adecuadas para que yo pueda X, ¿no? O sea, subir la montaña, hacer el libro, ¿no? Y fíjate que, bueno, en el club del libro del podcast, leímos el libro de Brené Brown que se llama Los dones de la imperfección. Ah, sí, me encanta. Buenísimo libro. Y entonces habla, bueno, la manera en que define el perfeccionismo ella me encantó porque dice, ¿no? Que, ok, el perfeccionismo está absolutamente relacionado, o sea, depende de nuestra necesidad de que los demás nos reconozcan, los demás nos quieran, los demás nos respeten, los demás, ¿no? Sí. Y entonces, ese es lo opuesto
a la autenticidad. O sea, cuando nos damos permiso de ser imperfectas, no quiere decir de estar mal. Personalmente creo que las etiquetas son peligrosísimas en todo sentido, a todo nivel. O sea, las etiquetas son quienes nos causan los problemas, no las circunstancias en sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, cuando nosotros relacionamos la palabra imperfecta, por ejemplo, con estás mal, ¿sabes? Vaya, o sea, se crea entonces esta gran resistencia, gran lucha con el imperfeccionismo porque estamos luchando contra estar mal, ¿no? En cambio, cuando nos damos cuenta que esta necesidad de ser perfectas reside mucho en esta necesidad que tenemos de la aprobación de los demás, ¿no? Entonces, nos relajamos porque entendemos que ser imperfectas es ser auténticas, o sea, ser seres humanos, pues, ¿no? Que vamos, es cuando tú dices, una cosa es entender y repetir como merolicos el nadie es perfecto, nadie es perfecto, nadie es perfecto, a vivirlo, a darnos cuenta que, vamos, que la perfección no existe, pero porque, o sea, no existe el bien absolutamente, por llamarlo así, o los errores, o lo que sea, ¿no? Volviendo, bueno, una pequeñísima historia que ya sabes cómo a veces te dicen parábolas o frases y te cambian así todo, así, guau, ¿no? Hace muchísimos años en México, tomé un curso con el doctor Alfonso Ruiz Soto, que se llama Semiología de la Vida Cotidiana. Y entonces, que es así, unos grandes cursos. Pero bueno, en algún momento cuenta esta historia en donde nos reímos, pero fue muy potente. Entonces, él dice, ¿no? Que, vamos, todos somos iguales, ¿eh? O sea, todos somos así. Que es, siempre vivimos, ¿no? Es que cuando me case, seré feliz. Es que cuando tenga un hijo, seré feliz. Cuando tenga tal trabajo, cuando viaje tal cosa, cuando pase X, seré feliz o plena o lo que sea. Y entonces, tu vida, o sea, se pasa esperando a que llegue eso que te va a hacer feliz. Y entonces, cuando mueres, en tu tumba, ¿no? Van a poner, ¿no? Aquí yace tu nombre, quien iba a ser feliz mañana. O sea, mañana cuando llegara, ¿no? Y entonces y cuando junto eso con el tema del miedo, que exactamente hicimos el episodio hace, no sé, como 2 semanas, una cosa así por ahí. Es el episodio 78, que creo que es el 12 de Ok. noviembre, 12 de noviembre, sí. Y hablamos precisamente de esto, de cómo dejar de tener miedo a tu miedo. Claro, ¿no? Porque, bueno, vamos, o sea, como lo manejamos en el podcast, pues, fue que, claro, o sea, no podemos evitar el miedo como esta respuesta biológica, ¿no? Que a veces nos paraliza, a veces nos hace huir, a veces pelear, ¿no? La respuesta biológica de protección, de seguridad, de todo. Sin embargo, la manera para quitar esta resistencia, que yo creo personalmente que es lo que crece al miedo en una proporción, pues, o sea, que no tiene muchas veces realidad, ¿no? No como en el avión que, o sea, lo compartimos las tres, ¿no? Los pensamientos de, esta cosa se va a caer, es que se va a caer la bomba, el terrorismo. Sí, que, o sea, cuando aprendemos a mirar el miedo como pensamientos que ocurren en nuestro interior, pero que afuera en realidad no está el peligro, pues, o sea, que no está pasando nada, entonces se reduce esta resistencia, esta lucha. O sea, la lucha contra el miedo es lo que hace que tengamos más miedos, ¿no? Sí, sí. Entonces, volviendo a eso, tú que utilizas mucho la palabra perfeccionismo y perfeccionismo, mucho.
tú, como Brené Brown, o como yo lo acabo ahorita de comentar, ¿para ti ser imperfecta es ser auténtica o hay algo más allá? Sí, para mí es lo que decía, o sea, ser imperfecta es ser humana. Punto. Justo me gustó mucho eso que dijiste, porque sí, tenemos esta idea de que ser imperfecta es como algo que hay que mejorar, que es esta como línea muy fina entre decir, sí, o sea, siempre hay cosas que tenemos que mejorar, porque somos Ricardo Peter, que escribe mucho sobre, él tiene esta teoría, la teoría de la imperfección, él dice, todos somos perfectibles. ¿Qué quiere decir? Que podemos mejorar, pero todos somos imperfectos, o sea, nunca vamos a llegar a la perfección. Pero el ser imperfecta, lo único que quiere decir es que tu vida se va a acabar, ¿no? Tienes condiciones, o sea, incluso físicamente, ¿no? Biológicamente, te enfermas, te da gripa, te caes y se te rompe un hueso, o sea, tu cuerpo es imperfecto, no es indestructible. Y entonces, trasladándolo a una parte, pues ya emocional, mental, tal, es lo mismo, o sea, es una condición humana, eres imperfecta, tienes, no sé, es que no quiero, es muy difícil usar el lenguaje de modo que no porque cuando empiezas así, pues tienes errores, tienes tal, automáticamente te vas a entonces mal. Está mal, exacto. Ajá, exacto. Pero no, o sea, es sí como que quitarte esta idea por ejemplo, justo platicábamos un poquito por correo esta cuestión de decir soy perfectamente imperfecta. Para mí es como este miedo a la imperfección, ¿no? O sea, porque es como acepto que soy imperfecta cuando antes le pongo la palabra perfectamente, no soy perfectamente imperfecta, o sea, y entiendo qué es lo que, entiendo el concepto, o sea, entiendo que no estás diciendo soy perfecta, sino que así como eres imperfecta, así es como debe ser, ¿no? Así es como eres, así es como eres auténticamente, como dices. Pero como que yo quiero quitarle como decir, soy imperfectamente imperfecta para poder, o sea, como enraizar bien este concepto de decir, así soy y no está mal y soy humana, o sea, soy imperfecta, es decir, soy humana, pero es difícil como que entender este nivel profundo de qué es eso, ¿no? ¿Qué es eso de ser humana? O sea, como que se queda mucho en esto como que dices, de nadie es perfecto, ¿no? Así soy humana, o sea, como que no lo llevas a un entendimiento más profundo, lo dejas muy como por encima. Pero yo esto no tiene pero tanto... entonces... A ver, vamos a las dos. Venga. No, Dani, o sea, sería, te refieres como a entender, vamos, soy humana es, me doy permiso de ser quien soy en este momento, y ya, pues, ¿no? Como, vamos, o sea, sin etiquetas, sin poner bien o mal, feo o bonito, no, en este momento soy quien soy y ya está, o sea, así tal cual, pues. A lo mejor ahí puede, perdón, Maui. No, lo que iba a añadir es que precisamente yo creo que esto nos devuelve al tema de la vulnerabilidad, porque en realidad el gatillazo, la resistencia a ya, pero aunque sé que soy imperfecta a nivel cognitivo, en mi corazón siento que tengo que demostrar, que tengo que valer. Entonces yo creo que esta es tal vez la pieza del puzzle, ¿no? Que nos falta por tal vez comentar con un poquito más de profundidad, si nos llega el tiempo, que es que muchas veces este deseo de perfección viene precisamente de esa herida primaria que casi todos tenemos, de nuestros amores primarios, que son nuestros padres, nuestra familia de origen, nuestra socialización, nuestra educación, ¿no? Que es, yo siento, y esto muchas veces es totalmente subconsciente, que tengo que ser perfecta o que tengo que aspirar a la perfección para ser querida por los demás. Sí, lo que decías, Wendy. Mira, creo que hay como, ahorita que dices, ¿no? Las historias, las parábolas, las anécdotas, hay una anécdota que uso mucho para explicar esto, que es cuando a mí, porque digo, yo he venido trabajando esto, ¿no? Tiene 10 años que me operaron, o sea, es como un proceso largo, pero el momento en el que me cae
el 20, ¿no? Cuando finalmente esta cuestión de que de pronto dices, sí, ya, lo entiendo, lo entiendo, o sea, lo vivo. Ajá. Fue hace 3 años, creo, más o menos, siempre pierdo la noción del tiempo, hice una serie documental que se llama Revelaciones, en la que entrevisté a diferentes personas que pasaron por diferentes momentos de transformación, del tipo que sea, ¿no? Sobrevivir un cáncer o un cambio de vida profesional o sea, cualquier transformación. En el último capítulo de la serie, entrevisté a mis hermanas, o más bien mis hermanas me entrevistaron a mí, porque la idea era que el último capítulo era que yo iba a contar mi historia de la cirugía, todo esto. Entonces, mi hermana, la más chica, cuando me operaron, cuando todo esto sucedió, ella tenía 8 años. Estaba muy chiquita. Muy chiquita. Entonces, mis papás, mi hermana, la que me sigue, que es un año más chica que yo, y yo, siempre vivimos como preocupados de que le hubiera quedado como un trauma o algo que no hubiera podido procesar, porque decíamos, es que estaba tan chiquita y mi mamá se tuvo que ir a México conmigo 6 meses, o sea, mi hermana justo ese año salió a la universidad y se fue a la Ciudad de México, o sea, literalmente ella se quedó aquí solita, ¿no? O sea, sin mamá, por ponerlo entre comillas, pero pues mi papá pues trabaja todo el día, o sea, él estaba acá con ella en las noches y eso, pero digamos, se la vivía ella en casa pues de la madrina, de la abuelita, de tal, de no sé cuánto, y pues de cierto modo siempre nos dio miedo que dijéramos, hay algo ahí que ella no hubiera podido entender, no hubiera podido procesar, y en mi caso particular siempre me dio miedo, pues que de cierto modo inconscientemente, ¿no? Me resintiera eso, o sea, yo siempre tuve miedo que decía, o sea, yo le quité a su mamá, ¿no? Cuando tenía 8 años, y eso me daba miedo. Entonces, esta conversación que tuvimos para el documental, pues fue como un momento en el que aproveché, pues, para sacar todo lo que no habíamos platicado en todo el tiempo, y le hice esa pregunta tal cual, ¿no? Y le dije, Daniela, se llama Daniela, yo quiero preguntarte esto, ¿no? Porque nosotros pues siempre estuvimos muy preocupados y pues tú cómo lo viviste, o sea, tú qué pensabas, qué pensaste, cómo cambió nuestra vida familiar, digamos, ahora que ya tiene 17 años, ¿no? ¿Cómo lo entiendes ahora, no? Y su respuesta fue de verdad, o sea, la más inocente y más así, que cuando me respondió fue que me cayeron todos los 20 de la vida, porque ella le dio mucha risa a la pregunta y me dijo, bueno, es que entiendo por qué se preocupaban tanto por mí, porque pues yo era la pequeña y no sé qué, ¿no? Así como que es muy chistosa. Y dice, pero es que realmente para mí no fue como el trauma tan grande que ustedes se imaginan, ¿no? Y entonces me dice, lo que pasa es que, o sea, digamos, te fuiste a México, ¿no? A que te operaran tal y tal, ¿no? Y te fuiste y pues eras de una manera, ¿no? Físicamente hablando, ¿no? Simplemente físicamente me fui caminando y regresé en silla de ruedas, ¿no? Y entonces me dijo, o sea, tú te fuiste, obviamente, o sea, a esa edad ella no entendía bien qué estaba pasando, ¿no? O sea, no entendía la dimensión, la gravedad de qué era lo que podía suceder, ¿no? ¿Cuál era el miedo de todos? Pues obviamente lo que piensas es pues el miedo a la muerte, ¿no? Ella no tenía todavía esa dimensión porque pues estaba muy pequeña. Y entonces dice, bueno, tú te fuiste, cuando regresaste, pues estabas en silla de ruedas, pues no sé, más flaca, pelona, y dice, pero es que te vi y yo dije, pues ahora es así. Y ya se me quitó en 2 días. Y entonces cuando hablé con ella, fue como 20 que me cayó de que nosotros, como adultos, lo que estábamos viendo es lo que debería ser. No debería tener el tumor, no debería estar caminando, lo que les decía, no me tengo que recuperar, la vida tiene que ser como antes. Pero ella, en su mente de 8 años, sin toda esta basura mental que vivimos los adultos, lo que estaba viendo no es lo que debería ser, lo que estaba viendo es lo que era. Ahora Mariana, ahora está en silla de ruedas.
ahora sí es, ¿no? Mi hermana caminaba y ahora no camina. Pues ahora sí es la vida. Wow, sí, esta plena aceptación de lo que es y ya. Uh-huh, uh-huh. O sea, eso lo pudo vivir ella porque a esa edad, que todavía no tenía todas estas como cuestiones de lo que debe ser, de no sé cuánto, o sea, creo que fue tal cual como que la edad, ¿no? O sea, a lo mejor un poquito más grande o un poquito más chica hubiera sido diferente, pero digamos que pues dio la casualidad que justo en ese momento, en esa edad, ella pudo procesarlo de esa manera. Obviamente ahora pues ya platicamos y ella ya tiene muchas, ¿no? Ella va a entrar a la universidad y entonces pues ya tiene muchos de estos deberes que le entran a todo el mundo, nos entran con la edad, pero a mí eso me ayudó muchísimo a todo en general. Y entonces, de verdad es como una cuestión que sucede ahora cuando algo no pasa como yo quiero que pase o cuando algo cambia o cualquier cosa. O sea, sí se ha vuelto incluso como un mantra para mí. Ahora es así. Y me acuerdo de esas palabras de mi hermana y es como lo que estuvimos haciendo esta hora, ¿no? Ha sido intelectualizar todo lo que sentimos y el miedo y la perfección y tal. Y lo que ella estaba viendo era un entendimiento simplemente como de, pues ahora es así, ¿no? El miedo, pues me da miedo, ¿no? Sí, o sea, como, que es y la ya, aceptación, sí, no es hay la más, aceptación. no es como, y entonces, ¿qué quiere decir este miedo? ¿Y qué dice de mí? No, o sea, sí, pues, tengo miedo, me dan miedo las arañas, ¿no? Me da sí. miedo volar, ¿no? O sea, obviamente es muy difícil, digo, y no puedes quitarte toda, pero creo que eso como que da más el 20 ¿no? De decir, es que pues la vida no debería ser, la vida es, ¿no? Exacto, es vivir el momento presente con plena aceptación. Uh-huh, uh-huh. Que es básicamente pues, de lo que hablamos en este podcast, de lo que se habla en muchísimos círculos a nivel de meditación, a nivel de mindfulness, a nivel de vida consciente, ¿no? De vivir con plena conciencia que supone aceptación de que lo que ya es. Uh-huh, uh-huh. Que no significa resignación, significa aceptación. Desde ese punto puedes, si hay cosas que no te gustan o que quieres cambiar, pues puedes pasar a la acción para modificarlas, pero siempre empezando desde lo que ya es. Hay una frase de Carl Rogers que me gusta mucho que dice, la paradoja es que cuando acepto quién soy, entonces puedo cambiar. Uh-huh. Y eso es tal cual lo que me pasó a mí, o sea, yo viví mucho tiempo queriendo cambiar, ¿no? Incluso después de la cirugía es que voy a ser diferente porque ya tuve esta experiencia de transformación tal, no sé qué, y voy a hacer lo que siempre quise ser, ¿no? Más social, más no sé cuánto, más tal. En el momento en el que más bien lo que hice fue aceptar que yo soy así y así me gustó y así también le gustó a otros, ¿no? Que pues esa también es una preocupación que tenemos. Entonces fue cuando pude empezar a ser, entre comillas, más social, ¿no? O sea, cuando acepté que no lo soy. Entonces, o sea, es como esta paradoja de decir, alguna vez escuché la aceptación, la resignación es un punto de llegada, la aceptación es un punto de partida. Entonces, creo que es eso. Sí, no me acuerdo dónde la escuché, pero siempre se me quedó muy grabada. Y es que sí, ¿no? Todo bueno, en el trabajo de desarrollo personal, transpersonal, en el camino espiritual o de transformación, ¿no? Siempre, bueno, hay un gran problema, ¿no? Que vamos, es constante rumiar en la mente con todas sus historias, con esta necesidad de analizarlo todo, de comprenderlo todo, pero ¿de dónde me surgió el miedo? ¿Por qué? Bla, 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 bla. ¿No? Y esa necesidad de entendimiento intelectual, o sea, nos sigue situando en el ego, ¿no? Y acrecenta nuestros miedos y la necesidad, bueno, las necesidades, por ejemplo, de que nos quieran o de ser perfectas o lo que sea, ¿no? O sea, creo que la gran medicina, ¿no? Que bueno, se dice que la medicina siempre es el amor con mayúsculas, ¿no?
pero que el amor no romántico, ¿no? Sino el amor como la aceptación plena de lo que es. Vamos, o sea, sí hay cosas, hay situaciones que, bueno, vale la pena quizá analizarlas un poco más para ver de dónde surge, sí, pero, o sea, si queremos aprender a vivir desde la vulnerabilidad, desde el amor, desde la esencia, como yo lo llamo, desde ser hermosamente imperfectas, pues es desde la aceptación de lo que soy. Y a lo que soy ahorita. Claro, ¿no? O sea, y del momento, ¿no? Como tú dices, el miedo cuando surge, el miedo a lo que sea, ¿eh? O sea, el miedo a la muerte, el miedo al avión o a la araña, o sea, me es igual, ¿no? O sea, cuando surge la gran medicina es, o sea, sé consciente de el miedo sin luchar de, no, tengo que luchar contra las arañas porque no puede ser que me dé miedo un animalito tan chiquito. No, es de, pues tengo miedo y en 5 minutos, pues a lo mejor se me va y ya, ¿no? No, pero, no, hombre, además, estos temas, la vulnerabilidad y el perfeccionista son como muy favoritos de mi querida Magui, ¿no? Sí, Pues, o sea, también sí, como porque son ya te dos digo, temas muy... soy perfeccionista en recuperación. Yo Mariana, podríamos también. hablar horas y horas, pero de Sí. cara a nuestros oyentes, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Qué tipo de trabajos haces? ¿Tienes Sí. cursos? Cuéntanos un poco cómo se manifiesta todo este fascinante trabajo que realizas. Sí, pues mira, bueno, ¿cómo me pueden encontrar? Es sobre todo en Instagram me gusta mucho, es @marianaylavida. Y la página es marianaylavida.com. Entonces, si se meten a marianaylavida.com, ahí se pueden suscribir a mis newsletters, tienen links a mis redes sociales, al blog. Entonces, creo que lo más fácil es marianaylavida.com y ya de ahí a la red de su preferencia pueden encontrar el link. Sí, doy conferencias cuando me invitan eventos, empresas, escuelas, etcétera. Me gusta mucho dar conferencias, me gusta mucho lo presencial, pero también la parte en línea me encanta porque pues te permite conocer gente así como ustedes, ¿no? Que estamos aquí platicando desde 3 lugares del mundo diferentes. Entonces también tengo algunos cursos en línea. Pero ahorita me encantaría hablar sobre un nuevo, es un taller que daba presencial que se llama Renace, porque yo hablo mucho de que nací 2 veces y entonces la idea es como un proceso para permitirte a ti nacer también 2 veces a través de, y me encanta que lo hayas mencionado, Wendy, quitarte tus etiquetas. Porque ese fue como la clave en mi vida, ¿no? O sea, cuando me quité la etiqueta de miedosa, cuando me quité la etiqueta de bla, 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 ahí es cuando empieza esta aceptación que te permite después transformar todo lo que hablamos, ¿no? Entonces es un taller que era un taller presencial, pero que convertí en un programa individual de 6 semanas. Entonces son 6 sesiones en línea, digamos, individuales, en la que trabajamos este proceso de renacimiento, por ponerlo así. Creo que en términos de marketing siempre me dicen que tengo que ser más concreta, pero yo soy súper poética y entonces se llama Renace porque es un proceso de renacimiento. Son 6 semanas en la que vas trabajando para quitarte tus etiquetas y como redefinir esta persona que eres desde esta parte auténtica, ya sin estos deberías y todo. Y al final tienes como, bueno, lo que le llamo el libro de tu renacer, que pues es básicamente un PDF en el que te guardo toda la colección de 20 y transformaciones que tuviste para que tengas esta cuestión como cada vez que sientas ahí estas resistencias o estos deberes ser, pues tienes ahí el libro de tu renacimiento o el libro de tu renacer que te recuerda la mujer que eres auténticamente, ¿no? Sí me enfoco mucho en trabajar con mujeres. Yo siempre digo, son bienvenidos todos en el newsletter, en el blog y tal, pero para el trabajo individual sí lo hago con mujeres porque es muy diferente, pues el tipo de temas que trabajas, y que para mí es muy importante específicamente esta parte de quitarte la idea de perfección como mujer desde estas expectativas
con las que crecemos, ¿no? Entonces, marianaylavida.com, pueden ahí ver mis cursos, mi blog y todo, pero si les interesa estas sesiones individuales de Renace, esas son mis consentidas, y me pueden escribir ya sea en la página, en el formulario de contacto, o en Instagram, @marianaylavida. Y pues digo, para estas no siempre tengo lugar para tantas personas, porque pues como son individuales, tengo digamos, como un cupo limitado, exacto. Pero pues me encanta, ¿no? Entonces yo feliz si me escriben. Muy bien. Y bueno, para cerrar esta maravillosa conversación, queremos hacerte las preguntas marca del podcast. Sí. Mariana, ¿qué es para ti lo sagrado y cómo lo vives en lo cotidiano? Sí, qué bueno que me mandaron antes las preguntas, porque esas son para que no quedes imperfecta aquí, delante de todos. Yo lo que pensé fue, yo siempre hablo mucho de las cosas clave en la vida para tener un propósito y para todas estas cosas que siempre me preguntan es que tienes que creer en algo más grande que tú, o sea, más grande que tú así como individuo, ¿no? Entonces, y eso puede ser visto de muchas maneras, o sea, puede ser Dios, puede ser el universo, puede ser un proyecto en el que creas, puede ser, o sea, cualquier cosa que tú creas que es más allá de tú como persona. Entonces, yo así veo un poco esto de lo sagrado, ¿no? O sea, es como algo más grande que tú, que es lo que te conecta con todo lo demás, ya sea con otras personas, ya sea con la naturaleza, con el mundo, con el universo en general, o sea, con la sociedad, ¿no? Es más allá de tú como individuo, es ese algo más grande que nos conecta en general a todos. Yo creo que eso es lo sagrado, y yo creo que la manera más efectiva de vivir eso es como esta doble conexión de conectarte con otros y de conectarte contigo, pero yo creo que no puede faltar ninguna de las dos, o sea, ni demasiado solamente conexión contigo, ni solamente conexión con los otros, ¿no? Porque justo como para mí es esta conexión, lo sagrado, yo creo que tiene que tener estos dos elementos. O sea, hablábamos de series al principio, ¿no? O sea, el sentarme a ver una serie con mi hermana y luego meternos a ver y a buscar los actores y no sé cuánto y tal. O sea, eso para mí es esa parte de conexión, ¿no? O sea, ese tipo de momentos. Me encanta el nombre del podcast. Lo empecé a escuchar por el nombre. Porque yo creo que es en lo cotidiano en donde vivimos lo sagrado. O sea, en lugar de estarlo buscando acá como en el, ¿no? Así como una onda. ¿En el cielo? En el éter. No, o sea, como les digo, ¿no? Yo ver series con mi hermana, ahí hay algo sagrado, ¿no? O sea, en esos momentitos, cuando te sientes así como que dices, feliz completamente, esos son los momentos sagrados. Muchísimas gracias, Mariana, por todo el valor, el grandísimo valor que has aportado en esta charla a tres. Como siempre, hubiésemos podido continuar ad infinitum, que tenemos mucho en común y creo que estos temas son unos temas muy, muy importantes que cada vez, afortunadamente, las personas estamos más dispuestas a trabajar. Todo el tema de la vulnerabilidad, de los miedos, del perfeccionismo, de la visibilidad, como habéis dicho al principio, antes de empezar la entrevista, lo de ser todóloga, ¿no? El multiapasionamiento, el querer vivir la vida plenamente. Entonces, te agradecemos todo el valor que has aportado. A mí personalmente me parece que tienes una garra, una fortaleza y un coraje impresionantes, y además un sentido del humor que también me gusta mucho y que también yo creo que precisamente nos acerca al sentido más lúdico de la vida, ¿no? Al sentido más placentero. O sea, estamos aquí para disfrutar, para realizarnos y para ser felices
pues desde lo que somos, desde lo que ya somos, ¿no? Así que muchísimas gracias, Mariana. Os recomendamos absolutamente que chequéis el trabajo de Mariana. Os dejaremos aquí toda la información, aunque ella ya lo ha dado, pero os dejaremos la página web para que podáis encontrar a Mariana y sigáis sus pasos, Mariana y la vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Encantada y como dicen, horas podríamos estar aquí hablando. Horas. De verdad, muchísimas gracias, querida Mariana, y muchísimas gracias ustedes, oyentes, ustedes, comunidad, por siempre estar aquí. Les mandamos un beso, un abrazo muy fuerte, que tengan una hermosa semana. Nos escuchamos pronto. Bye. Adiós. Si quieres formar parte de nuestra comunidad y profundizar en los temas de cada semana, solo intégrate al grupo privado en Facebook Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Y si quieres saber más de nosotros y de nuestros proyectos, visita nuestras páginas, la de Maui, mauimoreno.com, y la mía, wendybosch.com.